Hola a todos mis queridos espectadores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en una historia que, aunque pequeña en su origen, causó un gran revuelo en el universo fan de uno de nuestros actores predilectos. Sí, amigos, hoy vamos a desvelar el gran misterio que rodeó a la enigmática hinchazón facial de nuestro carismático Can Yaman. Prepárense porque la verdad detrás de esta peculiar anécdota tiene un giro bastante natural, por decirlo de alguna manera, y con un toque de esa humanidad que tanto admiramos en él. Y antes de que nos lancemos de cabeza a esta interesante historia, si aún no han formado parte de nuestra creciente comunidad, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y, fundamentalmente, a que activen esa campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras próximas entregas, y nos brindarán un impulso invaluable para seguir creando contenido de calidad que sé que disfrutan. Así que, ¿qué fue lo que realmente ocurrió con el rostro de Can Yaman? Todo se remonta a hace un tiempo, un periodo en el que el actor, conocido por su activa presencia en redes sociales, compartió una serie de historias efímeras que, como era de esperar, desataron la curiosidad y, para algunos, la preocupación de sus miles y miles de seguidores. En estas breves pero llamativas imágenes, podíamos observar a Can con una marcada hinchazón en su rostro, especialmente perceptible en la zona de la mejilla y el cuello. De inmediato, la mente de los fans y de los medios se disparó, tejiendo un sinfín de especulaciones. ¿Se trataba de una reacción alérgica severa a algo que había consumido? ¿Un procedimiento estético que no salió según lo planeado? ¿O acaso algo mucho más mundano, pero igual de impactante para una figura pública? La verdad es que a primera vista, las fotografías eran ciertamente inquietantes, y dada la colosal popularidad de Can Yaman, no pasó mucho tiempo antes de que la imagen de su rostro inflamado se convirtiera en el tema central de innumerables foros de discusión, grupos de fans fervientes y, por supuesto, en la agenda principal de muchos portales de noticias del entretenimiento. Imaginen la escena, de repente un rostro que estamos acostumbrados a ver en la cima de la perfección, con rasgos definidos y una simetría casi perfecta, aparece visiblemente alterado por una inflamación considerable. La audiencia, acostumbrada a la impecable imagen que proyectan las estrellas, comenzó a cuestionarse todo tipo de escenarios. ¿Se encontraba enfermo? ¿Había pasado por alguna intervención médica o estética? ¿Le había ocurrido algún percance físico? Cada pregunta abría la puerta a un nuevo interrogante y el misterio se volvía más denso a medida que la información oficial, o cualquier tipo de aclaración por parte del actor o su equipo, brillaba por su ausencia. Can, fiel a su estilo, a menudo prefiere mantener ciertos aspectos de su vida en un plano más privado, y esta vez, su silencio inicial solo sirvió para alimentar aún más el torbellino de rumores y conjeturas. Y es precisamente en este punto donde la incógnita se cierne sobre la audiencia, donde nosotros intervenimos, listos para arrojar luz sobre la verdad, para proporcionar la respuesta que tanto se hicieron y que quizás esperaban que fuera algo mucho más dramático. Pero como suele suceder en muchas de estas historias que capturan nuestra atención, la realidad detrás del misterio de la cara hinchada de Can Yaman resultó ser sorprendentemente simple, y lejos de las teorías más complejas y alarmantes que algunos podrían haber imaginado. La causa, mis estimados espectadores, fue algo que en el fondo, nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros en algún momento de nuestras vidas. Algo bastante común, cotidiano, pero que en el contexto de una celebridad de su calibre y con la atención mediática que lo rodea, adquirió dimensiones de gran interés público. Y la respuesta, amigos míos, es tan simple, tan elemental, tan de la naturaleza como una picadura de abeja. Sí, han oído bien. Una picadura de abeja en apariencia insignificante, pero que en este caso, demostró ser sorprendentemente efectiva en su capacidad para generar una reacción notable. Ahora sé perfectamente lo que están pensando, ¿una simple picadura de abeja puede realmente provocar una hinchazón tan visible y generalizada? La respuesta, y quiero que quede muy clara, es un rotundo y enfático sí. Y a menudo la reacción es mucho más intensa de lo que uno podría anticipar o esperar. Cuando una abeja pica, su mecanismo de defensa implica inyectar veneno en la piel de su víctima. Este veneno no es una sustancia homogénea, sino que contiene una compleja mezcla de compuestos químicos, y es la respuesta inmunológica y fisiológica de nuestro cuerpo ante esta inyección de toxinas lo que desencadena la inflamación característica, el enrojecimiento molesto o el dolor punzante y, en muchos casos, una hinchazón que puede ser considerablemente notoria.
La zona del rostro, en particular, al poseer una piel más fina y delicada y una red vascular más superficial y extensa, tiene una mayor propensión a reaccionar de forma más pronunciada ante estímulos como una picadura. Además, si la picadura se produce en áreas estratégicas como la mandíbula, el cuello o incluso cerca de un ganglio linfático, esa inflamación puede propagarse de manera rápida y evidente, dando la impresión de que toda la cara se ha visto afectada. Podemos imaginarnos perfectamente la situación. Can Yaman, probablemente en medio de un rodaje, asistiendo a un evento importante, o simplemente disfrutando de un momento de ocio al aire libre. De repente se encuentra con una pequeña criatura voladora que decide que su rostro es el lugar perfecto para posarse y, sin previo aviso, dejar su diminuto pero potente recuerdo. La incomodidad, el susto inicial y la consecuente hinchazón debieron ser una experiencia bastante desagradable y, sin duda, una sorpresa totalmente inesperada para él. Las abejas, a pesar de ser insectos de vital importancia para la polinización y el equilibrio de nuestros ecosistemas, a veces tienen la peculiaridad de aparecer en los momentos menos oportunos, poniendo a prueba nuestra paciencia y nuestra piel. Quizás estaba practicando algún deporte, dando un paseo por un parque, o simplemente disfrutando de un café en una terraza cuando, en un instante, un pequeño insecto decidió que era el momento de hacer una visita sorpresa y, a juzgar por el resultado, bastante memorable. Y aquí es donde la historia adquiere un matiz particularmente interesante y, para muchos, reconfortante. A pesar de la evidente incomodidad y de la apariencia que seguramente no era la ideal para una figura pública, Can no pareció caer en un estado de pánico o alarma desmesurada. Al contrario, las pocas pistas que se filtraron y su posterior manejo de la situación sugieren que se lo tomó con una notable dosis de buen humor, o al menos, con la sabiduría y la templanza de alguien que sabe que estas pequeñas adversidades forman parte de la vida, incluso para las estrellas. El hecho de que decidiera compartir su experiencia en sus redes sociales, aunque inicialmente de una manera un tanto enigmática, habla de una transparencia admirable. Demuestra que no tenía nada que ocultar y que, quizás, su intención era compartir una anécdota un tanto cómica, a pesar de la molestia física que conllevaba. Las reacciones de sus seguidores, como era de prever y como suele ocurrir en una comunidad tan conectada y afectuosa, fueron inmediatas y predominantemente positivas. Miles de mensajes de pronta recuperación inundaron sus perfiles, acompañados de consejos caseros para aliviar la hinchazón, remedios tradicionales e incluso bromas cariñosas sobre cómo esa picadura le confería un look temporalmente diferente, pero igualmente carismático. Es verdaderamente conmovedor observar cómo una comunidad de fans puede unirse para ofrecer apoyo y afecto a su ídolo, incluso en las pequeñas incidencias de la vida cotidiana. Esta solidaridad digital es un testimonio del vínculo que se crea entre los artistas y su audiencia. Es fundamental que recordemos, y es un punto crucial para entender la magnitud de esta reacción, que las respuestas a las picaduras de insectos, y en particular de las abejas, pueden variar drásticamente de una persona a otra. Hay individuos que apenas experimentan molestia, una pequeña roncha que desaparece en cuestión de horas, mientras que otros pueden sufrir reacciones mucho más intensas y prolongadas. En el caso de Can, la hinchazón fue lo suficientemente significativa como para captar la atención general y generar un considerable revuelo mediático y entre sus fans. Sin embargo, y esto es lo más importante, no parecía indicar una reacción alérgica grave o sistémica que pusiera en riesgo su salud de manera seria. Afortunadamente, la gran mayoría de las hinchazones causadas por picaduras de abejas son, por naturaleza, temporales y se resuelven de manera efectiva en un plazo de horas o, en el peor de los casos, de pocos días, siempre y cuando se aplique el tratamiento adecuado. Y hablando de tratamiento, ¿cuál sería ese protocolo recomendado para una picadura de abeja de estas características? Bueno, el primer paso y el más importante es asegurarse de que el aguijón, si aún se encuentra incrustado en la piel, sea retirado con cuidado para evitar que continúe liberando veneno. Una vez limpio, la aplicación de una compresa fría, o hielo envuelto en un paño, es un remedio clásico y muy efectivo para ayudar a reducir la hinchazón, calmar el dolor y disminuir la sensación de ardor. En muchos casos, y especialmente cuando la reacción es un poco más pronunciada, se suele recomendar la administración de antihistamínicos orales, que actúan bloqueando la histamina, la sustancia química responsable de gran parte de la reacción alérgica. Además, la aplicación de cremas tópicas que contengan corticosteroides puede ser muy beneficiosa para aliviar la inflamación local y la picazón persistente. Por supuesto, en situaciones excepcionales donde se sospecha de una reacción alérgica grave, como la anafilaxia, una emergencia médica que puede ser potencialmente mortal.
La búsqueda de atención médica profesional de inmediato es absolutamente indispensable. Pero por lo que se pudo observar y deducir de las imágenes y los escasos comentarios, Kanyaman parece haber seguido los pasos convencionales y adecuados para una recuperación sin mayores contratiempos. Este incidente, que inicialmente se percibió como un misterio digno de un thriller ligero, nos ofrece una perspectiva más profunda y nos recuerda, de una manera muy humana, la vulnerabilidad que todos compartimos ante las fuerzas de la naturaleza. Incluso las estrellas de cine, envueltas en su aura de fama, glamour y producciones impecables, no están inmunes a los pequeños percances y a las sorpresas que el mundo natural nos depara. Y son precisamente estas situaciones, tan cotidianas y universales, las que a menudo nos humanizan, las que nos permiten conectar con ellos en un plano más terrenal, más cercano a nuestra propia experiencia vital. Ver a Kanyaman lidiando con las consecuencias de una picadura de abeja, con su rostro hinchado, es, en esencia, como ver a cualquiera de nosotros pasar por una situación similar. Es un recordatorio de que detrás de la pantalla, detrás de los personajes que interpretan, hay personas reales. Además, esta anécdota, aunque sencilla en su origen, nos deja una lección muy interesante sobre la comunicación moderna y la gestión de la imagen pública en la era digital. Khan, al optar por compartir su experiencia, incluso si fue de forma gradual, demostró una transparencia que fue recibida con gran aprecio por sus seguidores. En lugar de dejar que el vacío de información alimentara un mar de especulaciones negativas o alarmistas, decidió abordar la situación y compartir la verdad. Este acto de apertura, de mostrarse vulnerable ante su audiencia, sin duda alguna fortaleció el vínculo con ellos. Permitió que sus seguidores vieran que, más allá de los guiones perfectamente escritos, los escenarios elaborados y la imagen cuidadosamente construida, existía una persona real que también experimenta los inconvenientes y las sorpresas de la vida diaria. Y seamos honestos, la vida de un actor de renombre internacional como Kanyaman está intrínsecamente ligada a un sinfín de actividades, eventos públicos, viajes constantes, compromisos laborales intensos y sí, también momentos de merecido ocio y relajación, a menudo al aire libre. En cualquiera de estas circunstancias, un encuentro inesperado con un insecto, por diminuto que sea, es una posibilidad real e ineludible. La naturaleza nos rodea en cada momento y a veces, nos recuerda su presencia y su poder de maneras completamente inesperadas, trayéndonos de vuelta a la tierra, literalmente. Así que, para recapitular y poner punto final a esta pequeña investigación, el gran misterio que generó una ola de curiosidad y especulación en torno a la cara hinchada de Kanyaman ha sido finalmente desvelado. No se trataba de algo grave, ni de un procedimiento estético que hubiese salido mal, ni de una enfermedad misteriosa que amenazara su salud. La causa, en su máxima y más simple expresión, fue una picadura de abeja que, en su acción, provocó esa inflamación notable que tanto capturó la atención y generó conversación. Una situación que, aunque pueda parecer trivial en el gran esquema de las cosas, logró generar un importante volumen de debate y especulación en el universo digital y mediático. Espero sinceramente que les haya resultado tanto interesante como esclarecedor, y sobre todo, que les haya ayudado a disipar cualquier duda que pudieran tener respecto a este pequeño enredo que rodeó a nuestro actor favorito. A veces, como hemos visto en este caso, las respuestas a los misterios más intrigantes y esperados son, en realidad, las más simples, las más cotidianas y las más cercanas a nuestra propia realidad. Y el caso de Kanyaman es un ejemplo perfecto de esta premisa. Nos recuerda, de una manera muy clara, que sin importar quién seamos, sin importar nuestro nivel de fama o reconocimiento, todos estamos expuestos a las pequeñas sorpresas, a veces molestas, pero siempre humanas, que la vida y la naturaleza nos tienen reservadas. Muchísimas gracias de todo corazón, por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Ha sido un verdadero placer compartir esta historia con todos ustedes y desgranar juntos este curioso acontecimiento. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Han tenido alguna vez una experiencia similar con picaduras de insectos que les hayan causado una hinchazón importante? ¿Qué opinan sobre la forma en que Khan gestionó y compartió esta anécdota? Les invito a que compartan sus experiencias, sus reflexiones, sus preguntas, todo lo que deseen expresar en la sección de comentarios que se encuentra justo debajo de este vídeo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y tener la oportunidad de interactuar con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría seguir recibiendo contenido intrigante e informativo, y que les haga sentir más cerca de las historias que compartimos, no olviden darle un gran y sonoro me gusta a este vídeo.
Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos para que ellos también se enteren del misterio resuelto y se sumen a nuestra comunidad. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, les ruego encarecidamente que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita. Será un placer tenerlos a bordo. Una vez más, gracias por estar ahí, por su apoyo constante y por ser parte fundamental de este canal. Les mando un abrazo enorme, cargado de la mejor energía, y espero verlos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y vivan al máximo.